Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este nuevo día. Doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que Él nos concede de poder unirnos para hacer oración escritural. Usted ha hecho bien en sacar este tiempo para hacer este devocional, tomar este tiempo especial para dedicarlo a orar el propósito de Dios. Orar para eliminar de nosotros cosas que no nos edifican, pero orar para atraer, para pedirle a Dios que nos conceda lo que necesitamos para continuar en esta vida. Hoy vamos a extraer nuestra oración del libro de Deuteronomio, capítulo 23, y vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. Y para ello, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lectura de hoy la encontramos en Deuteronomio, capítulo 23, del verso 1 al verso 8. Lleva por título Los excluidos de la congregación. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará mestizo en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. No serán admitidos amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová ninguno de ellos jamás, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Baal, hijo de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Baal, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová, leyes sanitarias. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Amén. Amados, bienvenidos a este tiempo de oración escritural que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y esta palabra que se ha leído verdaderamente cuestiona muchas cosas, pero acordémonos que nosotros cuando tomamos textos como estos, es para podernos dar cuenta de la misericordia tan grande que Dios tiene en estos tiempos con nosotros, que afortunadamente nosotros no estuvimos en aquella época donde todo se basaba en la ley, y la ley era drástica, la ley era fuerte, la ley tomaba a las personas y las colocaba como en un entredicho entre la espada y la pared. Y en aquel entonces, todo lo que se dijera se debía cumplir al pie de la letra, porque o si no, se sancionaba. ¿Y quiénes sancionaban esto? Los hombres que estaban destinados para ello. ¿Quiénes eran? Lo que se llamaba como la junta administrativa, los que gobernaban, los que hacían que las leyes se cumplieran, los famosos líderes políticos y también líderes religiosos. Y ellos tenían que reunir también unos requisitos para poder ejercer dicha autoridad. Por eso habla acerca de los excluidos de la congregación. ¿Qué era la congregación en aquel entonces? Lo que hoy en día se puede denominar
un gobierno político, un gobierno de orden público, de orden social, más que un gobierno eclesiástico o religioso. Entonces, quienes hacían parte de la congregación debían ser personas que reunieran los requisitos que demandaba la ley para poder ejercer dicha orden. Dice lo primero en el verso 1: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Es impresionante ver cómo para ejercer un cargo, un oficio de orden, digamos, hablemos de un juez, hablemos de un rey o de un sacerdote o de un líder espiritual, debía de estar entero, debía de ser una persona que no hubiera pasado por una operación, por un desmembramiento, y por lo general habían varias razones por las que una persona podía llegar a esta emasculación, que así es como se nombra o se le da el sentido teológico, una emasculación. Anótelo, por favor. Emasculación es cuando una persona se presta para que le quiten su miembro viril o para que le opriman sus testículos, y prácticamente esta persona queda estéril. En el caso de una mujer es la ablación, que es también extirparle, ¿sí? ¿Para qué? Para que no pueda tener hijos. Entonces quedan infértiles. Por esa razón, cuando se habla de la congregación, no se está hablando de la iglesia, no se está hablando del pueblo en conjunto, sino de un grupo de personas que administran. Y por esa razón, los que podían ejercer ese cargo tenían que pasar por un examen exhaustivo, como por decir algo el día de hoy, que se hacen exámenes para ver si la persona está herniada. Si la persona está herniada, entonces tiene que ir al médico y le tienen que tocar ahí sus partes, sus genitales, para poder saber si la persona está herniada o no, para que en el examen, la certificación de evidencia si está apta para el cargo o no. Entonces era igual. Los hombres que querían ejercer un cargo público debían estar completos. No es hacer parte del pueblo, porque parte del pueblo ya lo ya hacían. O sea, no afectaba ser parte del pueblo. Lo que sí les impedía era poder ejercer un cargo público si era el deseo de alguno de ellos. Entonces, si habían pasado por una operación como esta de emasculación, entonces quedaban impedidos de por vida, de por vida. Acordémonos que el apóstol Pablo hizo parte del Sanedrín. En el Sanedrín, las personas debían de ser prácticamente completas. Mas, sin embargo, la Biblia habla de que este hombre tenía un problema en los ojos, pero no tenía un problema en su miembro viril, y de hecho debían tener familia. Entonces vemos cómo para hacer parte de esa congregación o de esa junta administrativa debían de estar completos en esta área, en sus genitales. Luego dice en el versículo 2: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. ¿A quién se le consideraba un bastardo? A una persona que hubiera nacido producto de una mezcla del pueblo de Israel y de cualquier otra nación.
en el libro de Nehemías, el capítulo 13, nos podemos dar cuenta cómo cuando Nehemías hace ese gran trabajo de depuración del pueblo, él pudo tomar cartas en el asunto y hablar acerca de ese tema. Dice Nehemías 13:23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y para el pueblo de Israel le estaba prohibido que se emparentaran con mujeres extranjeras. Y nada menos que las de Asdod, que las amonitas y las moabitas. Había un límite que era hasta la 10ª generación. Por eso uno se da cuenta en el caso de Ruth, la moabita, ¿cierto? Ella no tuvo hijos con su esposo y ella prácticamente se habilitó para poder hacer parte del pueblo de Dios. Pero ya les voy a explicar eso. Entonces, toda persona que no pudiera comprobar que era producto de la descendencia legítima del pueblo de Israel, no calificaba para ser parte de esa junta administradora. Vuelvo y repito, no para hacer parte del pueblo, porque ya era parte del pueblo, pero no podía ejercer cargos públicos si se le comprobaba que era hijo de una israelita o de una israelita y de cualquier otra persona que no fuera del pueblo de Israel. En tercer lugar, dice en el versículo 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, de igual manera. O sea, no podía hacer parte ningún amonita ni ningún moabita. Y dice, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ellos, los moabitas y los amonitas, fueron producto del incesto que hubo entre Lot y las hijas de él. De ahí nacieron estas dos naciones o estos dos pueblos. Pero ellos se comportaron mal cuando el pueblo de Israel pasaba, especialmente los amonitas. Los amonitas fueron los que prácticamente contrataron a Balaán para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, vemos nosotros cómo la historia cuando empieza a cuadrar, cuando Dios empieza a ajustar las cosas, cuando Dios empieza a tomar correctivos y a determinar sanciones, ahí es donde uno se da cuenta cómo no vale la pena tener deudas con Dios, porque tarde o temprano Él nos llamará a cuentas. Tarde o temprano vamos nosotros a sufrir las consecuencias si no nos ponemos a cuentas con Dios, como dice Isaías 1:18. Ven y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, yo los haré como el carmesí, o los haré blancos, porque la grana era como un carbón, era negro. Pero si fueren rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. O sea, el Señor nos invita a que saldemos las cuentas con Él. Por eso, cuando uno lee en el libro de Ruth, en el capítulo 1, que uno ve la gloriosa declaración de Ruth. Ruth era moabita, pero lo que Dios había determinado era que ellos no iban a entrar ni a la congregación ni a ser parte del pueblo de Dios, mientras fueran amonitas o mientras fueran moabitas. Pero miremos la declaración que hizo Ruth. Es que hay personas entendidas, hay personas sabias, hay personas que comprenden la palabra del Señor, y entonces cuando la conocen, buscan la forma de cómo poder entrar. ¿Y qué hizo Ruth?
Mírenlo en Ruth capítulo 1, el versículo 16. Dice lo siguiente: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué hizo Ruth la moabita? Renunció a ser moabita. Renunció a su identidad. Renunció a su pueblo, renunció a sus dioses y se autoadoptó. Ella misma se autoadoptó aprovechando a su suegra Noemí. O sea, si ella no hubiera hecho una declaración como esta, pues en el camino hubiera pasado algo, porque Dios no lo iba a permitir. Pero ella conocía esa sentencia. Ella sabía que los amonitas y los moabitas no podían hacer parte. Y ella, cuando entiende eso, dice, pues si así son las cosas, prefiero renunciar a mi pueblo. Prefiero renunciar, no como hizo Orfa, la concuñada de ella, que ella sí se regresó a su pueblo, porque Noemí le dio la opción: devuélvete, vuelve a casa de tus padres, vuelve a tus dioses. Y Ruth lo entendió y dijo: no, yo quiero ser parte de ese gran pueblo de Dios. Entonces, mis amados, estos personajes nos dejan una lección extraordinaria, que se puede ingresar, se puede ser parte, se puede, o sea, hay otras formas. Si uno se lo propone, hay otras formas. Cuando uno quiere, desde que uno conozca el principio establecido por Dios, desde que uno conozca, y ahora, hoy en día, todos nosotros en Cristo Jesús fuimos aceptos. En Cristo Jesús se nos dio entrada, se nos dio la posibilidad de hacer parte del pueblo de Dios. Antes no podíamos, y sin Cristo no se puede. Hay que renunciar a una ciudadanía, hay que renunciar a los dioses, hay que renunciar aún a la cultura, hay que renunciar a todo lo que nos impida ser parte del pueblo de Dios. Entonces Ruth lo entendió y por eso dijo esta maravillosa declaración que hizo: no me ruegues que te deje, a donde tú fueres iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Eso es lo que se llamaba un prosélito. Un prosélito era una persona que dejaba su antigua nacionalidad y se autoadoptaba como pueblo de Israel. Lo que sucede hoy en día. Hay personas que tienen dos nacionalidades, pero no se, aquí no se trataba de que cuando quisiera era moabita y cuando quisiera era israelita. No. Si quería ser israelita, tenía que olvidarse de su pueblo. Tenía que dejar la herencia que quizá pudiera tener en ese lugar. O sea, tenía que soltarlo todo. No es que tenía doble cédula, doble identidad, no. Debía quedarse solo con una y por eso se le daba a escoger. Como Ruth entendió esto, por eso lo practicó. Dijo, pues yo sí quiero ser parte del pueblo de Dios y si hay que dejar esto, lo dejo. Versículo número 4, volvamos a Deuteronomio capítulo 23, por favor. Dice, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Esta historia vemos, la podemos nosotros encontrar, ¿sí? En el libro de Números, cuando el pueblo de Israel sale por el desierto y empieza a caminar, pero los moabitas, perdón, los amonitas, ellos, el rey de ellos, que era Barak, ¿sí? Contrató a Balaán, ¿sí? Balaán contrata a Balaán.
que era el profeta de Dios, y le pagaron dinero, y el profeta se prestó para eso. Y cuando él iba a pronunciar una maldición, dice que Dios convirtió la maldición en bendición. Porque lo que dice un hombre de Dios repercute en la vida de las personas a quien va dirigido. Por eso, lo que estamos haciendo de orar por las familias, amado, no es en vano. No es en vano estar pronunciando constantemente el nombre de Dios, de esa, el nombre de esa persona, pronunciárselo a Dios. Señor, ten misericordia de fulano. Y Dios sabe que nos referimos a esa persona, aunque haya muchos con ese mismo nombre. Dios sabe a quién nos estamos refiriendo. Entonces, vemos nosotros que es Dios el que cuida a su pueblo. Quizá haya personas malintencionadas. Quizá haya personas que se les ha despertado una envidia. Quizá haya personas que no quieran ver la bendición que Dios puso en muchos de nosotros. Y tal vez están haciendo cosas contrarias. Tal vez muchos brujos y hechiceros y espiritistas están haciendo cosas para opacar nuestra vida. Pero es el Señor el que conoce lo oculto. Es el Señor el que sabe qué están haciendo. Y la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y toda arma forjada contra nosotros, el pueblo de Dios, no prosperará. Porque es el Señor el que está cuidándonos. No sé si pueda levantar alguna de sus dos manos y decir, la palabra de Dios en mi vida se cumple. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. No le tenga miedo si alguien está diciendo le estoy haciendo cosas sucias. No tenga miedo cuando alguien diga, no, mire, cualquier cosa de esa se rompe en el nombre de Jesús. Eso se cae a mitad de camino. Es más, les voy a decir algo de parte del Señor, que se devuelva el baldón de donde vino. Que se devuelva esa brujería, que se devuelva esa maldición, que caiga en la persona que la envió, para que aprendan que con el pueblo del Señor ellos no pueden prevalecer, ellos nunca van a ganar, ellos siempre van a quedar avergonzados. Dice el Señor en el Salmo 23, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque el Señor va a hacer es todo lo contrario. Todo lo que iba a ser maldición se va a convertir en bendición. No que no exista la maldición, sí existe, así como existe la bendición. Solo que Dios en el camino coge las palabras y las convierte. Entonces quien le lanzó a usted miseria se va a volver prosperidad. Quien le lanzó a usted ruina se va a volver alegría. Quien le lanzó a usted división se va a volver más unidad, y así sucesivamente. Pero usted tiene que orar, mi amado. Usted debe declarar que hay muros de protección alrededor de su casa. Usted tiene que orar y declarar y decir en el nombre de Jesús de Nazaret, ningún arma forjada contra mí va a prosperar. No ignore que el enemigo no quiere hacerle daño. No cierre los ojos como hace un niño cuando cierra los ojos y cree que ya se escondió, porque no ve a nadie, nadie lo ve a él. No, mis amados, nosotros no podemos andar con eso. El enemigo no se va a quedar quieto. Él no se va a quedar quieto. En esta guerra, si usted no va de frente, él sí viene de frente contra usted y contra su casa. No espere a que el enemigo le dañe un hijo. No espere a que su relación sentimental esté grave. No espere a que su economía ya no haya nada para empezar a orar. No, mi amado, no sea reactivo, sino con esta palabra le estoy diciendo que si usted se levanta de parte del Señor, mire, el enemigo quedará avergonzado y usted será una persona totalmente diferente. Pero usted debe levantarse, usted debe orar. Usted no puede decir solamente, ay Señor, yo pues ahí escucho al pastor y ya. No, no, mi amado, esto es para activar su vida espiritual, es para que se dé cuenta lo importante que es.
porque hay personas que no podían entrar. ¿Usted imagina donde Ruth no hubiera dicho esa declaración, donde ella hubiera cogido detrás de su suegra, simplemente ella se hubiera muerto en el camino, se hubiera enfermado, la hubieran secuestrado, algo hubiera pasado, pero ella no hubiera hecho parte. Y mire, ella llegó a los campos de Moab. Ella llegó y se casó con Boaz. Y fue nada más y nada menos que la abuelita de David. Ella fue la abuelita de David, porque de ahí nació un hijo que empezó ascendentemente, llegaron a engendrar al rey David, nada más y nada menos. Y usted la encuentra en la genealogía de Jesús, o sea, la adoptó. Como hizo Rahab la ramera, ella también se autoadoptó cuando guardó a los espías. Amado, es que hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas, no podemos ser pasivos y esperar a que el problema llegue para decir, ay, necesito de Dios. No, no, no. Todos los días necesitamos de Dios. No solamente cuando las cosas están mal, cuando las cosas están bien, necesitamos de Dios. A él hay que amarlo en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Dice el versículo número 7. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. El edomita viene de la tribu de Esaú. Ellos son descendientes de Esaú, de Edom. Esaú se convirtió en el padre de ellos. Acordémonos que Dios también, cuando Isaac va a bendecir a Esaú por ser el primogénito, Rebeca, la esposa de Isaac, le comenta a su hijo Jacob y le dice, haz esto y aquello para que obtengas la bendición de tu padre. Jacob no le estaba quitando nada a Esaú. Ya Dios había dicho, el mayor servirá al menor, porque los dos niños luchaban en el vientre de Rebeca. Y Dios le declaró, le dijo, es que hay dos pueblos en tu vientre, hay dos naciones. Y ellos van a tener contienda constantemente. Y eso hasta el día de hoy se ve. Los descendientes de Esaú, el pueblo árabe, los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel. Y por eso le dice, no aborrecerás a tu hermano, al que compartió contigo el vientre, al que compartió contigo la infancia, al que comieron prácticamente, con el que comieron en el mismo plato. No lo aborrecerás. Mire cómo es la ley. La ley era dura con unas cosas, pero era muy humana con otras. No aborrecerás a tu hermano, porque hay personas que cierran la puerta. Hay personas que son de una sola oportunidad. Hay personas que dicen, a mí el que me la hace, me la paga. A mí, y hay personas que dicen, no, es que a mí yo no la voy con la mentira. No es que yo no la voy con la hipocresía. Amado, nada más hipócrita que eso. Porque hay personas que prefieren no perdonar a demostrar amor, a demostrar sensibilidad. Y uno en Cristo Jesús no puede acumular rencores. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Él sí que sufrió, él sí que verdaderamente pagó un precio de las mismas personas cercanas a él. Pero cuando él estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es mejor tomarlo como algo de ignorancia que tomarlo algo muy personal y decir, es que me hizo esto o aquello. Que no le han hecho a más hombres y mujeres de Dios en la vida y se han atrevido a perdonar. Perdonar. Perdonar es lo que el Señor nos dejó como ejemplo, como modelo, para limar asperezas. Acordémonos que el mismo Jacob, cuando se encontraron con su hermano Esaú, miren que Jacob le hizo varios preparativos. Le preparó un grupo de personas con Lea, su esposa. Después le preparó otro grupo con Bila. Y después le preparó otro grupo con Silpa. Y después le preparó otro grupo con Raquel. O sea, hizo 4 grupos
como para aplacar la ira que supuestamente Jacob dijo, mi hermano viene a matarme, y resulta que no. La intención de Esaú en ese momento no era matarlo. Y usted lo puede corroborar en la historia. En el libro de Génesis usted va a encontrar que cuando se encuentran los dos, el mismo Esaú le dice, ¿para qué me preparas todo eso? Yo no vengo a matarte ni nada, más bien vengo a que volvamos a estar juntos. Solo que Jacob, como entendió su propósito en Dios, le dijo, no, tú ve delante, yo me voy con las mujeres y los niños al paso de ellos. Y se apartó de su hermano Esaú, pero no se le permitió aborrecerlo, no se le permitió guardar rencor en el corazón. Amado, con esta palabra hoy necesitamos limar asperezas. Usted no puede vivir enojado toda la vida con su papá, con su mamá. No puede vivir enojado con sus hermanos. Tal vez lo defraudaron con una herencia, con algo. Usted no puede darse ese lujo porque usted ahora está en Cristo Jesús. No se preocupe que de todo lo que le hayan quitado el Señor va a hacer que se lo devuelvan. No se preocupe, no trate de hacer justicia por su propia mano. Haga lo que Dios manda y se va a dar cuenta que Dios le dará unos resultados extraordinarios. No se preocupe por eso. Hay personas que quieren sacarse lo que llaman en el ardor popular la espinita. Es que me la hizo. Y aquí a mí el que me la hace me la paga. Entonces estaríamos en la ley del talión. Que esto lo que estamos viendo aquí era eso. Consecuencias de algo que había pasado. Y para terminar dice, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. No aborrecerás al egipcio. Era otra persona que aunque ellos los trataron como esclavos, acordémonos que fue porque se levantó otro faraón que no conocía a José. Eso fue lo que pasó, que el pueblo dejó de darse a conocer y por eso los cogieron como esclavos, porque José desafortunadamente no dejó un legado. Él dejó fue una herencia de una tierra, pero no dejó un legado, no dejó un sucesor que estuviera constantemente profetizando de parte de Dios para que siempre hubiera alguien en ese trono de parte del Señor, como respaldando al pueblo. Entonces Dios le dice, no se van a vengar tampoco de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos sirvieron de escudo, ellos sirvieron, los guardaron, los protegieron para que no se mezclaran con otros pueblos. Por eso, mis amados, hoy más que nunca, necesitamos comprender muchas cosas. La primera, que los eunucos, porque así se nombran a las personas que no son fértiles. Acordémonos del eunuco, el etíope, cuando Felipe se encontró con él. Felipe no le recordó la ley, no le dijo usted no puede. El eunuco, cuando estaba leyendo la palabra del Señor, dijo aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando estaba leyendo la palabra decía, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y él hizo la pregunta, ¿de quién habla? ¿De quién habla esta palabra? ¿Del escritor o de alguien más? Y Felipe le explica al eunuco y le dice, hablan de Jesús de Nazaret. El eunuco es un ejemplo de que todos en Cristo Jesús podemos entrar. Podemos entrar. Por eso, mis amados, que llegue quien quiera llegar a la iglesia. Si el Señor lo acepta, nosotros lo aceptamos. Si el Señor acepta, nosotros lo aceptamos. Porque ¿quién somos nosotros para no aceptar? Entonces, si el Señor es de puertas abiertas, nosotros también debemos de ser de puertas abiertas, no clasificar. Porque la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Oremos por ellos. Oremos por ellos para que el Señor les quite las vendas, les quite los velos. Ese será el tema de esta noche. Por favor, no se lo pierdan.
No dejes de ir a la iglesia esta noche. Necesito entregarles esa palabra. Esos velos más mágicos del cual habla Ezequiel en el capítulo 13, verso 18. Esas vendas que el enemigo está colocando en todas las edades. Hoy necesito entregarles esta palabra, pero necesito hacerlo personalmente. Para que usted vaya, invite a alguien para que reciba esta palabra de parte del Señor. Y aquí vemos que muchos que estaban excluidos, ahora en Cristo Jesús pueden hacer parte del pueblo del Señor. Si se le facilita ahí donde está, incline su rostro y llénese de amor. Amado, dígale a Dios, Señor, enséñame a amar como tú amas. Enséñame a amar, Señor, y no hacer acepción de personas, porque la ley hacía eso. La ley quitaba personas, pero la gracia las atrae. La gracia las atrae. Dios no obliga, pero Dios sí busca a las personas y las atrae con cuerdas de amor. Dios lo que hace es atraer. El diablo aleja, pero el Señor atrae. El diablo enseña a aborrecer, pero Dios nos enseña a amar. El diablo nos enseña a dividir, pero Dios nos enseña a unir. Por esa razón, hoy necesitamos, hoy precisamente. Si usted necesita hacer una llamada a alguien, personas con las cuales usted hace rato no habla, personas con las cuales la última vez que se vieron fue para discutir. Hoy necesita usted saldar esa deuda, porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo que exige, Dios exige que nosotros demostremos que Él habita en nuestras vidas. Vamos, empiece a orar. Ore por la persona que no le gustaría orar. Empiece a orar por esa persona. Pronuncie el nombre de esa persona delante de Dios. Dígale, Señor, mire, tal vez es su papá porque lo abandonó. Tal vez es su papá porque le dio maltrato cuando era un niño. Tal vez fue su papá porque no lo apoyó cuando usted quería hacer cosas. Tal vez fue su mamá porque le dijo palabras hirientes. Tal vez fue su mamá porque tal vez se enteró que ella había planeado abortarle. Tal vez fue su mamá porque no estuvo en esa gran reunión que usted preparó, porque no fue a su grado. No sé qué haya pasado. Dios lo sabe. Dios y usted lo sabe. Hoy perdonar a ese hermano que tal vez le quitó, a ese hermano que tal vez le traicionó. Perdonar, limar las asperezas y permitir que el Señor haga la obra con todo lo que está pasando hoy en día, con todo lo que está pasando. Estos grupos LGBTI que se levantan en contra, pero que nosotros seamos personas que oremos por misericordia para ellos, porque está sancionada. Hay juicios que sancionan, pero que el Señor les ayude a que se conviertan, a que se les quiten esas vendas de creer que están en el cuerpo equivocado, esas vendas de creer que la libertad es eso, que eso es libertad, que eso es ser libres. No, eso es estar cautivo, eso sí es cautividad. Eso sí es cautividad, pero eso necesitamos a través de la palabra sanarlo, sanar esas cosas y poderle decir, Dios, hoy voy a orar por tal vez por ese cuñado que desde que llegó a la familia se ha comportado mal, que no ha valorado el haberle abierto un espacio, etcétera, de cosas. Ahí necesitamos perdonar a esas personas, perdonarlas, pero perdonarlas de corazón, no perdonarlas de labio para afuera, sino también internamente. Decirle, Señor, hoy me levanto contundentemente, hoy quiero cambiar mi vida, porque de nada sirve, amado, de nada serviría decir que hacemos una cosa cuando estamos haciendo la otra. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hoy vamos a perdonar. Haga esa llamada.
haga esa llamada. Active su celular, diga, voy a llamarlo. Hoy, si lo puedo visitar, voy a ir. Todo lo que no queríamos hacer es lo que debemos hacer. Todo eso que no queríamos hacer termina siendo la voluntad de Dios. La vida es muy corta. La vida es muy corta. Y aquí estamos viendo que tarde o temprano iba a llegar una ley que iba a ir en contra de todo lo que venían haciendo las personas. Pero afortunadamente, y qué bendición tan grande la gracia, qué bendición tan grande haber sido escogidos por el Señor para esta hermosa labor. Los quiero mucho, no se les olvide. Aquí hay un servidor que los quiere, que ora por ustedes para que siempre les vaya bien. Siempre será, es el gran deseo. Y en lo que esté así como mal, pues con la palabra lo corregimos. Para eso está la palabra, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Les bendigo sus vidas. Cuéntenos su testimonio. Cuéntenos su testimonio. Y no se le olvide, esta noche, 7 p.m., vaya con su familia, invite a un amigo. La palabra le va a ayudar a él, le va a bendecir la vida. Les deseo un feliz resto de día. Que la pasen muy, pero muy bien. Felicidades.